Pues me llamo Gorka González, tengo 27 años y ahora mismo estoy empleado como profesor de inglés en una escuela de idiomas. Eh, yo empecé mi formación profesional cuando tenía 18 años. Estudié un ciclo superior de formación profesional para ser intérprete de lengua de signos española. Eh, Mi experiencia fue extremadamente positiva, la verdad. Sí que es verdad que fueron 2 años de formación muy duros académicamente, en el sentido de que era una formación muy exigente y muy completa también. No era exigir por exigir, era una formación que de verdad se notaba que el trabajo que estábamos haciendo, pues estábamos recibiendo resultados, no estábamos aprendiendo. Como ya he dicho, soy profesor de inglés y eso no está relacionado con lo que yo hice en su momento de lengua de signos directamente, pero sí que fue el principio de mi, digamos, carrera profesional, porque yo empecé como, pues, en esa formación de intérprete de lengua de signos y gracias a eso entré en la universidad en la carrera de traducción e interpretación en la modalidad de inglés. A partir de ahí, pues ya toda mi formación y mi carrera profesional ha sido dedicada más, pues eso, al inglés y bueno, empecé con traducción, he estudiado lingüística, he estudiado profesorado y ahora estoy trabajando de profesor de inglés. Por lo tanto, pues se podría decir que mi formación profesional en su momento no está relacionada con lo que me dedico hoy en día, pero sí que considero que fue el principio de ese camino que me ha llevado a donde estoy hoy. En cuanto a los cursos de formación profesional que yo conozca, eh, bueno, el que yo hice en su momento, que de nuevo era un curso de formación profesional para intérpretes de lengua de signos, era un ciclo superior de formación profesional oficial, que ya no existe. De hecho, yo fui parte de la última promoción, ese ciclo desapareció, así que no estoy muy al tanto de más ciclos pues, al respecto. Sé que se sustituyó por uno de mediación comunicativa, pero no sé en qué estado está ahora mismo. Y en cuanto a formación profesional que esté ligada a empresas externas, no estoy muy al tanto. No, en mi experiencia, creo que sí que es verdad que tanto los proveedores de formación profesional como las empresas pueden ser un factor muy importante a la hora de desarrollar buenos programas y cursos de formación profesional. ¿Cómo? Pues bueno, obviamente los proveedores de formación profesional tienen que, bueno, lo primero informarse de cómo llevar a cabo una instrucción efectiva, ¿vale? No se basa solo en impartir conocimientos, sino también cómo hacerlo. Entonces, pues bueno, creo que es importante que esos programas, esos cursos estén diseñados por gente que de verdad conoce la pedagogía, el mundo de la enseñanza, porque, bueno, creo que es una experiencia universal la de haber tenido un profesor que se veía que sabía mucho de la materia, pero que luego no era capaz de transmitirlo. Entonces, parte de eso también es un diseño de, pues bueno, de los materiales educativos que sea pues correcto, ¿no? Que esté hecho por alguien que sepa cómo se hace. En cuanto a las empresas, bueno, creo que
la manera en la que las empresas pueden contribuir al desarrollo de estos programas es, bueno, por una parte, dando cuenta de cómo está el estado de un mercado laboral o de un lo que sea actualmente. Es decir, si tú tienes una empresa de carpintería, pues estaría bien que estuvieses en contacto con formación profesional dedicada a la carpintería para decirles cómo está el mercado laboral, cómo están las técnicas de elaboración a día de hoy, porque a fin de cuentas la educación también se basa en reciclaje. Entonces es importante que los alumnos tengan una base, pero también es importante que sepan con qué se van a encontrar en el día a día. Pero eso en cuanto al diseño de programas. Las empresas también creo que tienen otra labor muy importante, que es que son las que después van a dar trabajo. Entonces creo que es importante que los alumnos sepan o bien qué salidas laborales van a tener, y eso es información que las empresas pueden dar, bien que sepan si su programa de formación profesional ofrece salidas laborales directas, es decir, si ese programa está en contacto con empresas para hacer prácticas, para contratación, para lo que sea. Entonces, bueno, esa creo que es la labor de las empresas en cuanto a la formación. No tanto en la creación de materiales como tal, porque creo que puede haber quizá cierto conflicto de intereses, pero sí en lo que se refiere a asegurarse de que los alumnos de formación profesional sepan qué se van a encontrar en el mundo laboral, sepan cuáles son sus posibilidades laborales, y pues eso es lo que tengo que decir.